Hola a todos amigas y amigos y bienvenidos a esta nueva clase de Quichua. Hoy vamos a concluir el capítulo sobre el alfabeto y su pronunciación. En un primer lugar, me gustaría enfocarme en los rasgos y las peculiaridades de este hermoso idioma que están difundidos en casi todo el país, para luego movernos paulatinamente a examinar los distintos sonidos y las características y peculiaridades propias de algunas provincias del país. Antes de empezar el video, quiero aclarar que el objetivo de esta clase es conocer la variedad de pronunciaciones y realizaciones fonéticas que el idioma quichua tiene en el territorio ecuatoriano, que son muchas, es una variedad muy grande y el objetivo es justamente esto, que ustedes conozcan estas variedades para que luego cuando salgan a la calle no se queden asustados si oyen realizaciones fonéticas, es decir, pronunciaciones que no son, digamos, no siguen la pronunciación típica del quichua unificado, porque como acabo de decir, se trata de una lengua que tiene una gran diversificación a nivel de pronunciaciones. Pero esto es también una riqueza y entonces es buena cosa conocer estos rasgos fonéticos para poder luego valorarlos. Y en segundo lugar, quiero hacer hincapié en el hecho de que no hay pronunciaciones equivocadas, pronunciaciones ilegítimas o pronunciaciones malas. Todas las pronunciaciones son correctas, justas y legítimas. No vamos a juzgar si alguien habla utilizando la variedad típica de su provincia. Lo único que quiero subrayar es que a la hora de escribir necesitamos unificación en la escritura y para que no se generen problemas a la hora de comunicarse y sobre todo conocer estas peculiaridades nos puede ayudar cuando tenemos una conversación con algún quichua hablante. Esto era muy importante para mí decirlo antes de empezar. Entonces, amigas y amigos, ya he hablado demasiado, así que sin más demora, empecemos. Kajari Pashunchi. Empezamos hablando acerca de las combinaciones de letras donde encontramos la presencia de consonantes nasales más consonantes oclusivas sordas. ¿Qué quiere decir esto? Dicho de otra manera, son combinaciones de letras donde siempre aparece una letra nasal, que puede ser la ma o la na, más consonantes como la K, la PA y la TA. En estos casos, la presencia de las nasales hace que las consonantes que las siguen se sonoricen. Vamos a verlo con unos ejemplos para aclararlo. Por ejemplo, en las siguientes combinaciones que tenemos, ma o na más K, ma o na más Pa y ma o na más Ta. En estas combinaciones, como en la primera, podemos ver cómo la letra K pasa de tener un sonido K a un sonido G, que parece una G dura de la palabra española gato. Luego, si pasamos a la segunda combinación, la PA pasa de tener un sonido P a un sonido B, como en la palabra ballena. Y por último, en la combinación ma o na más ta, la ta pasa de tener un sonido T a un sonido D, como en diente. Vamos a verlo con algunas palabras de ejemplo. Podemos, por ejemplo, decir para la primera combinación la palabra para decir canasta, que en quichua se escribe ashanka, pero por este rasgo fonético su pronunciación en casi todo el país sería ashanga. O la palabra para decir pierna, escribimos chanka, pero lo pronunciamos changa. Y esto ya lo vimos cuando estaba explicándoles la letra sha, porque en el video pasado yo dije shungu y no shunku. Ya en ese video pudimos ver este cambio fonético. Seguimos con la segunda combinación
en palabras, por ejemplo, como sapo, que en quichua sería hambatu, o una palabra como pamba, que significa llanura. Y por último, vemos con la combinación ma o na más ta palabras como, por ejemplo, kundur, que es obviamente el cóndor, o la palabra para decir pan, tanda. Muy bien. Ahora pasamos a otra combinación de letras que son la unión de las consonantes K y Ra cuando este grupo de consonantes se encuentra rodeado por vocales. En este caso, la K pasa de tener un sonido K a un sonido G, siempre G dura de gato. Y esto lo podemos apreciar en palabras como, por ejemplo, chagra, que significa campo, rigra, que significa tanto brazo como ala, wagra, que significa ganado, shigra, que significa bolso, y todas las palabras entonces que tienen esta combinación. En algunas zonas, por ejemplo, se me ocurre en algunos cantones de Chimborazo, este sonido G lo podemos encontrar también en palabras donde no aparece esta combinación, como la palabra, por ejemplo, para decir fuente o pozo, pukiu, que en algunas zonas, por ejemplo, de Chimborazo, lo pronuncian como pukiu. Entonces, también aquí la K suena como G. Pero cada vez que salgan excepciones o palabras parecidas de las que sé que tienen como pronunciaciones un poco más difíciles, no tan obvias, se lo voy a decir enseguida. Muy bien, estos son los rasgos, las peculiaridades fonéticas típicas en casi todas las provincias del Ecuador. Ahora pasamos a ver las distintas letras y rasgos típicos de las diferentes provincias. Empezamos con la combinación na más cha, que es típica de algunas zonas de Imbabura y de Chimborazo. En estas provincias la cha pasa de tener un sonido ch a un sonido j, que se parece mucho a este sonido como cuando los costeños dicen la frase yo me llamo, es yo. Entonces, esto lo podemos ver en palabras como miedo, que en vez de decir manchay, lo pronuncian manjay. O en palabras como día, para decir día, en vez de decir puncha, dicen punja. Y por eso a veces pueden encontrar escrita esta palabra con la ya, con la doble L en vez de cha, por su pronunciación. Pero como ya he dicho, tenemos siempre que escribirlo de la misma forma, porque este es el fin final de la escritura unificada, del quichua unificado. Muy bien. Pasamos ahora a la letra K, que es una de las letras que más irregularidades tiene a la hora de pronunciarla. Empezamos con una característica que es típica de la Sierra Norte, entonces zona de Imbabura siempre, donde cuando la K se encuentra en posición inicial de una palabra, suena como una J, entonces con una aspiración. Por ejemplo, la palabra para decir hombre se escribe kari, pero en la zona norte lo pronuncian como hari. Una palabra como mercado, en vez de decir katuna pamba, dicen hatuna pamba. O la palabra para decir hierba, en vez de decir kiwa, dicen hiwa. Asimismo, la K en la zona central, en la Sierra Central, cuando se encuentra al final de una palabra, suena como una J. Por ejemplo, en la palabra para decir nosotros, nosotras, que en quichua sería ñucanchic, en el centro suena como ñucanchij. Y al mismo tiempo, en la Sierra Norte, esta misma palabra suena como ñucanchi. Casi las K finales en el norte no se escuchan. Y entonces pueden ver como para una misma palabra tenemos ya tres pronunciaciones posibles. Quichua unificado, ñucanchic. Quichua zona central, ñucanchij. Quichua zona norte, norteña, ñucanchi.
Pero ven que estas pronunciaciones no son muy diferentes, no crean demasiados problemas. Concluyo con la palabra para decir ceremonia, achnai, que siempre lo he escuchado pronunciado como achnai. Entonces a veces también una K que no se encuentra en posición inicial o final tiene esta aspiración. Pero cada vez que veamos un caso parecido, se lo voy a decir, no se preocupen. Pasamos ahora a ver la letra ya. En quichua la letra ya tiene dos pronunciaciones posibles. Lo podemos ver en la palabra, por ejemplo, para decir tristeza, que se puede pronunciar tanto yaki como yaki. Y aquí ningún problema. Los problemas nacen cuando tenemos una ya y luego una consonante oclusiva sorda, como siempre. Puede ser la K, la PA o la TA, porque su pronunciación cambia según la provincia. En la zona norte, la ya, en este caso, si va seguida por una consonante oclusiva sorda, suena como una la, en el centro como una sha, y es un caso único en la zona de Salasaca, provincia de Tungurahua, suena como una cha. Entonces vamos a verlo con unos ejemplos. Yo siempre he tenido a profesores quichohablantes de la zona de Imbabura, entonces la mayoría de las veces se me escapa la pronunciación de Imbabura. Vamos a verlo con la palabra, por ejemplo, para decir tierra, que se escribe así, y en el norte lo van a pronunciar alpa, alpa. En el centro, ashpa, ashpa. Y en Salasaca, achpa, achpa. La ortografía queda igual, lo único que cambia es la realización fonética y por eso a veces la gente que estudia quichua unificado luego tiene problemas a la hora de comunicarse con gente quichua hablante porque tenemos, como ven, diferencias en la manera de pronunciar ciertos sonidos. Vamos a verlo con otros ejemplos para que quede bien claro. La palabra perro. En el norte, alku. En el centro, ashku. En la zona de Salasaca, achku. Asimismo, me imagino que una palabra para decir dinero o plata, en el norte será kulki, en el centro kushki, Salasaca kuchki. Y por último, la palabra que vimos la vez pasada para decir letra, kilka, en el norte obviamente, kishka en el centro, kichka en Salasaca. Así que la palabra para decir alfabeto quichua en Chimborazo me imagino que sonará como kishkajika en vez de kilkajika. Muy bien. Ahora veamos la palabra para decir bueno o bien, que se escribe agli, pero como siempre en el norte, zona de Imbabura, lo pronuncian como ali, ali, suena como si tuviéramos solo una L. Y en el centro como agi, agi, esta palabra para decir bien o bueno. Seguimos con la letra PA, que siempre en la zona norte, cuando se encuentra en posición inicial de una palabra, suena como una F de fiesta. Entonces, palabras como, por ejemplo, cascada, pakcha, en el norte, sonaría como fakcha, o una palabra como nube, puyu, en el norte suena como fuyu. Esto a veces ocurre hasta con palabras que no tienen la PA inicial, como la palabra para decir bebida, ufiana, o la palabra para decir bandera, la bandera andina, por ejemplo, la huifala, en vez de decir huipala, huifala. Una cosita que quiero aclarar es que el objetivo principal de este video es de brindarles una introducción a lo que es la fonética del hermoso idioma quichua. No tiene la intención de ser, digamos, una guía completísima porque es un tema bastante amplio. Por ejemplo, no me estoy enfocando en la presencia de sonidos aspirados que tienen que ver las consonantes K, Pa y Ta. Estas consonantes aspiradas al inicio de una palabra
que es un fenómeno típico de la Sierra Central. Este es un tema que me gustaría abarcar en un próximo video, a lo mejor con alguien, con algún quichua hablante de esas zonas que les puede hacer escuchar estas realizaciones fonéticas, porque yo estudié, como ya les dije, con profesores sobre todo de la provincia de Imbabura, y entonces no conozco muy bien este aspecto de la fonética quichua. Entonces sería buena cosa tenerle a alguien de, no sé, de Chimborazo o de Cotopaxi para que hablen sobre estos temas. Pero, por ejemplo, les puedo decir que una palabra como puyo, nube, no suena ni como puyo ni como fuyo, será algo parecido a puyo. Es una pa casi aspirada. Estos son los sonidos aspirados. Pero habría mucho que decir todavía sobre la fonética quichua. Para concluir, el último sonido que vamos a analizar es la letra wa, cuando va seguida por una i. En este caso, en la zona norte, siempre provincia de Imbabura, esta wa suena como una v en la palabra, por ejemplo, vaca. Así que, por ejemplo, una palabra como lágrima, wiki, suena como viki. Una palabra como wijay, que significa aviso, noticia, mensaje, suena como vijay. O el adjetivo, por ejemplo, sagrado, wilka, suena como vilka. Y en el Chimborazo me imagino, supongo, que suena como wishka, por lo que vimos antes sobre la ya y luego consonantes como k, o ta, que cambia el sonido según estas tres zonas geográficas. Este sonido v a veces lo podemos escuchar también en algunos préstamos del español. Por ejemplo, la palabra villa, que significa ciudad, y que a veces escriben con v, a veces con wa, o en la frase manavali, que es un insulto. Si le digo a alguien manavali, significa alguien que no vale, que lo escriben a veces con v y a veces con wa, depende. Muy bien, amigas y amigos, eso es todo. Espero que todo haya quedado claro. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por mirar este video. Yupaychani mashikuna kaishuri kuchiktari kushkamanda, shuk punjakaman, allí punjaguta charipaichik.